Buenas noches a todas, a todos, a todos. Bienvenidos a una nueva edición de esta Mesa Roja. Hoy es jueves de Luna Roja, compañeras, cosa que nos pone muy contentas porque está en la misma dinámica que estamos nosotras acá. Y estoy aquí con las queridas rojillas Daniela Pastrana, Diana Fuentes, Gabriela Arévalo y Teresa Rodríguez de la Vega. Vamos a conversar hoy a propósito del discurso de Claudia Sheinbaum del día domingo en el Zócalo, a propósito obviamente de los aranceles que Donald Trump nos quería imponer, de la continuidad o no del TEMEC, del evento mismo del Zócalo y principalmente el discurso respecto del desarrollo económico futuro para este país. Respecto del desarrollo económico tenemos algunos puntos, como por ejemplo fortalecer el mercado interno, puntos que puso la presidenta Claudia Sheinbaum, ampliar la autosuficiencia en alimentos y energéticos, promover la inversión pública, la construcción de trenes, entre, los anuncios, promover la producción nacional con el Plan México y los programas de bienestar. Vamos a conversar, compañeras, sobre todos estos temas y vamos a empezar aquí con nuestro, ¿cómo le pusimos al final? Íbamos a bautizar Cronupia, parece, para conversar primero con Diana Fuentes. Diana Fuentes aquí tiene su minutero, respecto de cómo el modelo de nuestro país va a lidiar con estas economías, o lidia con las economías punteras del capitalismo, un poco en la tónica del capitalismo dependiente del país. Bueno, yo creo que para pensar este tema sí hay que hacer como una radiografía general de en qué lugar ha estado México en relación al desarrollo del capitalismo y por lo tanto no echar las palomas al vuelo, porque tenemos un rezago y una situación geoestratégica y económica que no es sencilla de remontar. Y ahí pues me remito a dos conceptos muy importantes. Uno, en nuestro país vivimos un capitalismo dependiente casi desde los orígenes del desarrollo del capital en la región y en nuestro territorio en particular, con un enorme colonialismo interno que también debe ser visibilizado. Y pues que nosotros a veces pensamos que esto se acentuó o que el origen del mal está en el neoliberalismo, pero creo que es necesario pensar con una mayor objetividad y atender al hecho de que en realidad esta historia de dependencia es bastante más vieja, ¿no? Quienes se dedican a estudiar estas cosas señalan que en realidad en nuestro país hubo una mancuerna en la historia contemporánea, particularmente del México postrevolucionario, en el que una asociación entre Estado y capital fue muy importante para que surgiera una burguesía que, separada de la vieja lógica del latifundio previo a la revolución, se formara como una burguesía agrícola y después como una burguesía financiera. Esta mancuerna permitió el desarrollo económico también de esos capitales que se sirvieron en buena medida pues del sector público y que forjaron las grandes empresas nacionales que hoy recordamos como asunto del pasado, pues porque las acabó el neoliberalismo, ¿no? Creo que esto es muy importante porque eso nos permite también comprender en qué medida y en qué proporción el Estado mexicano invertía en el desarrollo económico. A veces creemos que los estados solo recaudan la hacienda pública y administran estos bienes, pero es muy importante comprender que en un país como el nuestro y en realidad en todos los estados nacionales hay también producción de valor a través de la producción que estos estados pueden generar. En algún momento de nuestra historia nacional, alrededor del 50% de la inversión nacional tenía que ver con el Estado. Y pues cuando se dio la nacionalización del petróleo, como un momento clave también, esto permitió un desarrollo de una forma de industrialización que tuvo un modelo de sustitución de importaciones. Y esa época, digamos, dorada de la industrialización en nuestro país es la que hoy se revive en el discurso de la 4T, en esta idea de volver a lo que alguna vez fuimos. Pero habría también que pensar que esa producción se concentró sobre todo en bienes de consumo y eso es un límite, fue siempre un límite para el desarrollo del capital en nuestro país. No pudimos hacer nunca bienes de capital o productivos, es decir, nunca pudimos desarrollar maquinaria para hacer cosas. No es lo mismo decir que hoy exportamos muchos automóviles porque esos automóviles se producen en el país, sí, pero con toda la tecnología y la maquinaria que viene y que se genera en otros polos de desarrollo.
Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque nos permite ubicar de qué nivel es el atraso si nos quisiéramos comparar con lo que se llamaron los países desarrollados o punteros, en fin. Fíjense ustedes, antes del neoliberalismo, encontré un dato, en 1971 el 80% de la tecnología empleada era extranjera, antes del neoliberalismo. Ahora, después de las crisis económicas de los años 70, es decir, cuando entró, pues sí, en crisis también el modelo que permitió un desarrollo del capital en lo que se conoce como los milagros, y el milagro mexicano en lo particular, esas crisis económicas se pudieron paliar, o hubo una salida a ello gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros, que pues reavivaron la economía y dieron un cauce específico. Sin embargo, ese desarrollo que se produjo, como en toda nuestra historia, es un desarrollo siempre desigual. Esto dice don Pablo González Casanova en un libro que consulté, tenía remanentes de origen colonial, mezclados con formas de desarrollo industrial, urbano, ciudadano y capital monopólico. Esa mezcla es la que antecede en realidad el arribo del neoliberalismo. Con el neoliberalismo, ya entonces de por sí dependientes y concentrados en el sector primarios y extractivistas, entonces pues se entregó lo poco que teníamos abiertamente al capital extranjero, cortando la posibilidad pues de la autonomía relativa de la que gozábamos de alguna manera y acentuando la sobreexplotación del trabajo, la pobreza, la marginación y sobre todo la deuda externa. Ese es un factor que en el discurso de la presidenta no aparece y me parece fundamental. Me quedan 2 granitos de arena, solo diré pues entonces que tenemos que pensar en todos estos elementos para tener un diagnóstico, me parece, bastante más objetivo. ¿Ya? Wow, y justo en el tiempo, muchas gracias. Va a pasar para allá la cosa, a Cronopia quédensela por allá porque va a ir rotando. No, para este lado, para perdón, para la izquierda como debe de ser, nunca hacia la derecha. Muchas gracias, Diana. Seguimos con Daniela Pastrana, que nos va a hablar un poco sobre los tratados internacionales. La parte del neoliberalismo. Claroscuros pusimos, y claroscuros, a ver qué claros y qué no es tan, digamos, bueno para el país, y el lugar de los pueblos en esas políticas económicas. Sí, bueno, no sé si me va a dar tiempo en los 5 minutos, pero vamos a intentarlo, porque efectivamente es esta parte que tiene que ver con el cambio, el modelo económico que nos prometió llevarnos al primer mundo y que estuvo enganchado a la integración comercial con América del Norte. Y que mucho se ha hablado ahora y se ha dicho que pues, fue bueno para el país porque mejoraron las condiciones en general, macroeconómicas en ciertas cosas, pero ahora vamos a ver sus claroscuros. Efectivamente hubo un avance en algunos sectores, el automotriz, últimamente el del sector aéreo, el eléctrico. México pasó a ser el 7º productor de autos, 4º exportador mundial de autos, ¿no? Y esa es una de las cosas de las que más se habla porque se generó un tipo de empleo especializado, ¿no? Con mejores condiciones para el norte del país, para el Bajío, se descentralizó la industria que estaba alrededor de la zona metropolitana de la Ciudad de México y se creó, se permitió pues esta integración en la cadena de valor global con Estados Unidos. Ahora, en los términos reales de las condiciones de vida de la población, podemos ver, por ejemplo, el caso de Silao, que pues sí, aparentemente, ¿no? Se instaló, por ejemplo, General Motors y muchos empleos, pero las condiciones de vida terminaron en un verdadero desastre, ¿no? Es una situación muy parecida, por ejemplo, en términos de feminicidios, de violencia, a la que vimos en Ciudad Juárez en los 90, ¿no? Es como una pequeña réplica, porque pues, tiene sus detalles este sistema en el que te conviertes como en la mano de obra especializada, pero no se genera nada de conocimiento. Es uno de los elementos muy importantes en el tema del desarrollo automotriz. Había unos elementos en los tratados comerciales, hay un elemento que impide o que protege a las empresas transnacionales para dejar el conocimiento en México, ¿no? Entonces, pues sí,
tú aprendes, o sea, no, en realidad no se queda nada de su tecnología acá, todo simplemente eres como la maquila, ¿no?, de estas cosas. Entonces, ese es un tema, pero en realidad el gran damnificado del tratado de la integración comercial y de los tratados de comercio es el campo mexicano. Primero con la reforma al artículo 27 constitucional en 1991, que permite la privatización de los ejidos, tierras comunales y el acaparamiento, y después con el Tratado de Libre Comercio, en el caso del maíz, por ejemplo, hay una merma muy grande en el tema o la tierra destinada al cultivo. Ahorita les doy unos datos, hay un estancamiento en la producción y un aumento acelerado en la importación, que es pues lo que nos tiene ahora. Más les digo unos datos, ¿no?, de eso. El consumo de maíz en México actualmente está sobre los 46.6 millones de toneladas al año y la producción nacional es de 23 millones. Esto significa que por cada 2 kilos de maíz que se consumen en México, 1 se lo compramos a Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, datos muy concretos, antes de 2000, México no importaba maíz, antes del año 2000. Para el año 2000 importaba ya 4.2 millones de toneladas. Para 2007, 10.7 millones de toneladas. Para 2017, 17.1 millones de toneladas y para 2024, 19.6 millones de toneladas. Es decir, la importación, la compra de maíz, sobre todo Estados Unidos, aumentó más de 460% en estos años. Y en cambio, la producción de nosotros solo creció 28%. Pasamos de 18.2 a 23.3 millones de toneladas. Ese es un dato para entender la dimensión de lo que significa esto. El otro es el tema de la superficie de tierra sembrada, y eso está muy interesante porque en 94 se sembraba, la superficie de siembra para maíz era de 9.1 millones de hectáreas y en 2023 había bajado a 6.9. Se fue perdiendo tierra, ¿no? Y esa tierra se fue convirtiendo en, se fue reutilizando para ciertos productos, algunos monocultivos y otros que pueden ser el aguacate, las berries, productos que se venden en Estados Unidos, que son de mucho interés en Estados Unidos, las hortalizas incluso, y que fueron acabando con la tierra. Ahí me voy a quedar porque me falta la mitad, pero ya se me acabaron los 5 minutos porque es una historia larga. Y la segunda parte yo les quisiera platicar de lo que significa también esto en términos de pueblos y en términos de la huella ambiental, porque esa es otra historia. Entonces, dejémoslo pendiente para la segunda parte, que aquí para la próxima parte, que está súper bien. El 460% es algo que a todas yo creo que nos dejó así como choqueadas, ¿no? Seguimos con Teresa Rodríguez de la Vega, y bueno, los empresarios de este país, ¿en qué lugar están, Tere? Una de las partes más curiosas, digámoslo así, del discurso de la presidenta el domingo es la que consistió en referirse al empresariado con sentido patriótico. Y yo decía, sí escuché bien, porque pues la única patria de los empresarios, entre más grandotes sean, es el dinero y la ganancia. Pues sí, ahí sí que tienen harto sentido patriótico. Entonces, está tan centrado el actor empresarial en la estrategia de desarrollo económico de la 4T, desde López Obrador, pero ahora reafirmado, incluso refrendado en otros sentidos por Claudia Sheinbaum, que habría que tener como muy claro de qué empresariado se trata. No solo por el emblemático ejemplo de Altagracia Gómez, como esta proyección, esta cara pública del empresariado que abraza a la 4T con las ideas de prosperidad compartida, etcétera. Digo ejemplo emblemático no solo por el perfil de esta joven empresaria, sino porque pues por la historia de la riqueza del grupo Minsa y de su familia, ¿no? Hija de uno de los empresarios que más se benefició con el remate de bienes estatales y públicos en la época de Salinas de Gortari, ¿no? Sino también porque
Este es un empresariado que seguramente tiene esta vocación de respaldo, sobre todo en momentos de presión arancelaria desde el norte y de otros capitales, de respaldo a la Cuarta Transformación, pero no creo que debamos obviar que ese apoyo seguramente está dado sobre la base de algunos acuerdos. No podemos no relacionarlo, por ejemplo, a que el único tema en el que la planadora legislativa de la 4T no ha podido funcionar es en el de las 40 horas laborales. Claro. El otro día escuchaba diputados que decían que confían en que salga en el 2025. Si teníamos reforma constitucional por día, ¿no? Es más, claro, días en los que había 3 o 4, y parece que esa va a llegar tal vez en 2025, o la aplazada aún en su imaginación y discusión, reforma fiscal, ¿no? Entonces habría que pensar ese apoyo muy volcado, muy nacionalista, con mucho sentido patriótico, qué tan basado está en esos acuerdos tácitos. ¿Y por qué creo que habría que tener como esa vigilancia? Porque no es un empresariado que se haya distinguido por un sentido de civilidad pública o de sensibilidad social. Y pongo 4 cosas en la mesa, solo en una haré énfasis, porque es el que más directamente tiene que ver con qué tanto se respalda al Estado, ¿no? Desde el capital nacional. Uno tiene que ver con la resistencia de una parte importante del empresariado alimentario, que es muy nacional en algunos sectores, pensemos en Bimbo, pensemos en Herdes, ¿no? Pensemos en Lala, al etiquetado. La resistencia que hubo y el lobby impresionante que se desató para contener una medida necesaria de salud pública nos haría dudar de qué tan sentido patriótico o qué entienden por patria si la salud pública de nuestros niños y niñas y niñes no figura en esa patria. La segunda es el cuidado medioambiental. No solo tenemos el río Sonora desde 2014 por Grupo México, sino la grandísima historia de deterioro ambiental asociada a la maquilización del territorio. Tenemos el ejemplo emblemático de Tehuacán, Puebla, y las tierras infértiles por la tintura de las maquilas de la mezclilla que se instalaron ahí, después se fueron, ¿no? Dejando a su paso todo esto. Pero también el respeto a los derechos laborales. El empresariado mexicano se distingue no solo por su tendencia a la informalidad, sino por su tendencia a bajar salarios por debajo de la línea del mínimo, al despido injustificado, a las jornadas laborales extendidas por encima del máximo permitido por la legislación, aun cuando es bastante alta en México, hasta que no pase la reforma. Pero me voy a concentrar en esta última, que es la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque eso es hacerle trampa explícitamente. Hoy en día la abogacía del sector fiscal es la que está más desesperada por la reforma al Poder Judicial. Yo he escuchado abogados fiscales que dicen, tenemos que cambiar de giro, lo que hemos ganado hay que invertirlo en campos de golf, porque aquí ya no vamos a tener cómo ganarle al SAT. Con jueces escrutados por la opinión pública, ¿cómo le vamos a ganar un caso al SAT a favor del empresariado? La evasión fiscal en este país nos hace dudar seriamente de que tengamos consolidado un empresariado con sentido patriótico. Solo del 2017 al 2022, y con eso acabo, se evadieron 1.5 billones. Los protagonistas de esta evasión son sobre todo los grandes empresarios. Estamos hablando de un 5 a 6% del PIB. Ese es el sentido patriótico del que creo que tenemos que tener bastante cuidado. La dejo ahí. No, pues muy patriótico. Los empresarios, yo creo que nos ha quedado claro, no solo con las 40 horas, sino que también cada vez que hay una propuesta de cualquier tipo de reforma laboral que digamos, esté pensada para los trabajadores, el partido dice, ¿saben qué? Vamos a tener que pensarlo. Yo me acuerdo una vez que incluso dijeron, vamos a conversarlo con los empresarios a ver si ellos están disponibles para las 40 horas. O sea, pedirle a los dueños de los medios de producción, digamos, que ellos vean si están disponibles, y claramente no lo estaban porque todavía no saben. Estuvieron o no estuvieron. El Barzón todavía funciona. Yo creo que no estuvieron disponibles. Dentro de lo que propuso la presidenta, hay una parte que ya llegando al final, ¿no? Después de que dice todo el plan de desarrollo, tiene que ver con cómo nos pensamos como país en relación al continente o a estos espacios geopolíticos que le llaman, ¿no? Ella dice en el discurso que hay que reforzar América del Norte
y que nosotros tenemos que seguir integrados con Estados Unidos, Canadá, que es un bloque de los más poderosos del mundo, o el más poderoso, dijo, porque hay que oponernos a el crecimiento o hay que estar, en esa competencia con el crecimiento asiático. Y ahí yo te preguntaría, Gaby, en términos de cómo se ve el continente, un poco sacándolo de solo lo estrictamente dentro de nuestro desarrollo, ¿se puede entender o es positivo? ¿Cómo ves tú esto del bloque Norteamérica, o más bien hay que pensarnos como todo Latinoamérica, o cómo le hacemos con Estados Unidos allá arriba? Me pone cara y da vuelta. Sí, 5 minutos, Gaby. Vamos, Gaby, tú puedes. Me voy a ir como la taravilla, ¿no? Es que yo creo que esa es la parte más complicada de imaginar del discurso de Claudia, y yo aquí voy a dividir mi intervención entre apuntalar lo que ya dijeron mis compañeras sobre qué nos ha dejado este tratado comercial con América del Norte, y luego la parte de si es posible una integración regional, no solamente fortalecer lo del norte y qué significaría, sino una integración regional. Yo empezaría diciendo que tenemos que entender el discurso que tuvo frases potentes como parte de una retórica entendida, la retórica por supuesto en sentido positivo, de mostrar esta fortaleza frente a la real amenaza que es el gobierno de Trump, ¿no? En ese sentido destacaría, por ejemplo, que dijo: gobierno y pueblo somos uno solo, tenemos que afrontar juntos la adversidad, es decir, tratar de involucrar a todos, que ha prevalecido el diálogo y el respeto, lo que quiera que eso signifique, que tiene un pueblo entero que la respalda, y aquí, por supuesto, habló también de los migrantes, las remesas, es decir, pensando en esa comunidad más allá de las fronteras que tiene México. Hay una frase que me gustó mucho que dice: no somos más, pero tampoco somos menos, ¿no? Dice que somos naciones en igualdad de circunstancias. Y tiene su propuesta de desarrollo que tú ya comentabas, Ingrid, ¿no? Fortalecer el mercado interno, que es la estrategia de seguir subiendo el salario mínimo, la autosuficiencia de alimentos básicos y energéticos, y ahí tiene que ver toda la batalla que se está dando, por ejemplo, contra los transgénicos, que todavía no la tenemos ganada, pero bueno, habría que ver. La inversión pública y la creación de empleos, la producción nacional para el mercado interno, que tiene que ver con el programa de Hecho en México. En mis supers todavía no llegan los sellitos, pero yo espero que lleguen, ¿no? Y por supuesto los programas de bienestar. El asunto es que hay estudios, por ejemplo, uno que hizo el COLEF sobre después de 25 años del Tratado de Libre Comercio, que nos dice que después de la entrada en vigor, México no diversificó su producción ni sus mercados de destino. Ya no digas que pudo México desarrollar su tecnología, ni siquiera dentro de país exportador pudo diversificar mercados ni producción, y eso generó una mayor dependencia, ¿no? Claro. De la que ya teníamos. Y no tenemos una propuesta que nos muestre. Lo que nos dice la presidenta es que hay que seguir fortaleciendo eso, que en realidad nos hace más dependientes. Y yo creo que ahí hay un gran riesgo. También este mismo estudio señala, por ejemplo, que en la primera década había un déficit de creación de empleos, que era lo que más nos prometieron, del 60%, ¿no? Solo el 60% se había creado de los requeridos, o sea, había un déficit del 40%. Otro efecto adverso, la diferencia entre los salarios, ¿no? En la segunda década del Tratado de Libre Comercio, en México los trabajadores ganaban 7 veces menos que lo que ganan los trabajadores en Estados Unidos. Es decir, teníamos una precarización del empleo, un déficit del poder adquisitivo, y esa tendencia recién se ha empezado a revertir
con las políticas de Andrés Manuel de subir el salario mínimo. Pero los efectos adversos más dramáticos, por supuesto, los han sufrido las poblaciones menos favorecidas, los más pobres, con lo que nos decía Dani, ¿no? Por supuesto, una expropiación y explotación desmedida del territorio, por ejemplo, las mineras, ¿no? Por supuesto, en la defensa del territorio y los recursos naturales, y cómo esto también aumentó la migración y con ello la violencia, que seguramente hablaremos en otro programa sobre ello. Entonces, bueno, yo creo que desde ese punto de vista uno se preguntaría por qué seguir insistiendo en la integración, en fortalecer una integración que a todas luces ha beneficiado a estos grupos que Tere nos dice, pero no necesariamente a las grandes capas de la población y a México en su conjunto. Ay, pero qué puntuales. Podía seguir ahí. Dije que me iba a ir como taravilla. Bueno, en este primer bloque ya hemos conversado como los puntos que tienen que ver con lo que propuso Claudia, ¿no? Es decir, como ella dice, por ejemplo, estaba viendo que estamos en el mejor momento, así lo dice, para convertir a nuestra región en la mejor del mundo y competir con otras. Y esa competencia con otras, pienso yo, está pensando en las economías asiáticas y es su integración con los BRICS. Entonces ese es otro tema que tendremos que tocar en la segunda intervención, que tiene que ver con cómo vamos a pensar nuestro desarrollo en México, digamos, en términos de ¿podemos nosotros vincularnos con Latinoamérica desde un punto de vista de desarrollo económico? Pensaba, por ejemplo, en esto que ella dice en el discurso de, bueno, nosotros invitamos, o sea, como que estamos disponibles para que los países de Sudamérica también pueden entrarle a este desarrollo en conjunto con Estados Unidos. Y uno piensa, pero es que todo Sudamérica está absolutamente vinculado a China. O sea, hay un mapa que yo les mandaba el otro día, donde aparece, digamos, hace 10 años y hoy, cómo China ha ido avanzando en el mundo. Y China ha ido avanzando en el mundo, si hace 10 años estaba en algunas partecitas, ¿no?, del globo, hoy en día China casi se comió, digamos, el mundo completo, con excepción de México, Estados Unidos, Canadá y poquitas otras cosas. Entonces, y Europa, pero África completo, Sudamérica casi completo. Entonces, uno se pregunta y, digamos, claro, ¿Latinoamérica o Sudamérica estaría disponible para integrarse con Estados Unidos? Probablemente no. Lo vamos a conversar en el segundo bloque, vamos a un corte y ya regresamos. Estamos de regreso aquí en la Mesa Roja para iniciar un segundo bloque de conversación respecto de todos estos temas que hemos tocado, ¿no? En este segundo bloque, que vamos a hacer 2 intervenciones, en la primera yo les quería preguntar por posibles rutas. Yo sé que suena así como, ¿qué posibles rutas puede uno pensar en este momento o perspectivas a futuro? Pero quizás poner los mismos problemas, ¿no? Es decir, los mismos conflictos que hacen que cueste quizás pensarse en este desarrollo económico a futuro. Entonces aquí vamos a agarrar Cronopia 3, Cronopia 3, para comenzar en el mismo orden que estábamos, es decir, vamos a empezar con Diana, para allá pasa Cronopia, y vamos con esas posibles perspectivas, Diana. Bueno, en 3 minutos diré que no hay perspectivas. No hay perspectivas. Listo, acabé. Listo, pasa. No, debiéramos tener uno que diga 1 minuto. Yo creo que no se trata de perspectivas y rutas. Yo creo que hay que asumir que, ante lo que decía también Gaby hace un momento, de por qué fortalecer esa integración, por qué seguir sosteniendo ese escenario. Yo creo que porque tenemos que mirar la cosa desde el lugar en el que efectivamente está. Sí. Y me parece que incluso cuando hablamos de América Latina y de esto, habría que entender que ahí también hay profundas diferencias. Brasil no juega en la misma sintonía, no ha jugado nunca, no es una cosa reciente. Pero Brasil es un buen ejemplo porque Brasil intentó desarrollar autonomía productiva en sectores muy importantes, ¿no? Para el procesamiento de petróleo, asuntos que le importaban y que tenía capacidad de hacer.
Pero cuando desarrolla tecnológicamente esas cosas, digamos, vas en un nivel de atraso de lo que genera en los grandes capitales, en otros lugares del mundo, que finalmente tu tecnología va rezagada. Ahora, esa dependencia es la que es profundísima y por lo tanto el tema de las posibilidades o no que tenemos de desarrollo sigue estando articulada. Y esa es ahí donde el juego y la maniobra no parece nada sencilla. Me parece que tendríamos que, eso sí, mirar que lo que no puede seguir sucediendo es que dependamos de una economía extractivista y que además la explotación de los recursos naturales se siga otorgando a empresas extranjeras. Esto me parecería que sería fundamental, aunque reconozcamos que eso que decía Dani hace un rato de cómo hay un conocimiento que no se deja, hay un término que es muy útil para esto, la renta tecnológica, es decir, aquello que permite obtener una cierta ganancia por las patentes o la propiedad sobre el tipo de tecnología que te permite desarrollar ciertas cosas, ¿no? No sé, el fracking, por ejemplo, o desarrollar tecnología específica que también tiene dueños, tienen las patentes sobre eso. Entonces, yo creo que si nosotros asumimos que el asunto de los recursos naturales es un sector central para el tema, que también tendríamos que generar estrategias de economías que tuvieran una regionalización, que no pasara exclusivamente por ubicar a las empresas de las grandes corporaciones ahora en nuevos lugares, ¿no? Sino de regionalización de desarrollos, de polos de desarrollo, como les llaman, pero en términos también de un beneficio y un determinado crecimiento de, pues de los estados, en fin, de los municipios. Y otro asunto también creo no depositar ya tanto en el asunto del turismo. Ha habido en el sexenio pasado y en el presente también una apuesta muy poderosa por el turismo y eso hay que mirarlo también y manejarlo con cuidado por los efectos negativos que produce. Ya se me fue el tiempo. Ahí está, tan bueno eso del turismo. Podríamos retomarlo después porque si nos quedan unos minutitos vamos a retomarlo porque está muy interesante eso. Diana, Daniela Pastrana, sus 3 minutos. Sus 3 minutos. 3 minutos. Yo voy a retomar algo lo que decían Tere y ahora Diana, y además anclado a una cosa que leí de Andrés Barreda, un economista que creo que nos puede dar muchas luces para entender esto, que hablaba de esto, de que la burguesía mexicana se volvió rentista, ¿no? Que es la forma más primitiva, decían, de la burguesía, ¿no? Y pues que renta carretera, renta telefónica, renta casetas de cobro, renta. Y decía él, el Consejo Nacional Agropecuario, cerrando la idea anterior, es una colección de rentistas que no desarrollan absolutamente nada, que es parte del problema que hemos tenido con nuestra industria mexicana y que es algo que ya decían, y que los grandes empresarios mexicanos, en esta idea también global, porque también son transnacionales, y Germán Larrea también hace daño en Perú, etcétera. Sí, claro. O sea, está en todos lados. Todos están en todos lados haciendo el mismo daño que otras empresas de las que nos quejamos, que no son mexicanas. El tema es que con ellos, y es a lo que quería llegar hace un rato, en el mundo, la 4ª parte de los gases, de la contaminación por gases de efecto invernadero, es generada por estas operaciones deslocalizadas de estas grandes macroempresas, sean las que sean, porque no tienen nacionalidad en realidad. Unas son mexicanas y operan en otros lugares, otras son estadounidenses y operan en México, las canadienses, o sea, tienen estas redes, ¿no? Y hay una cosa en los tratados comerciales que se incluye, que es un sistema de resolución de controversias, que a diferencia de los tratados de derechos humanos, por ejemplo, que no son vinculantes, estos sí son vinculantes y se tienen que cumplir. Y eso significa que los estados están obligados pueden demandar las empresas transnacionales como una especie de poderes supranacionales, demandar a los estados por perder sus inversiones. Entonces, lo que ha ocurrido sistemáticamente en varios países, México es uno de ellos, es que intentas aplicar tu ley ambiental local y te viene la demanda, ¿no? Y entonces por eso tenemos ahora a Bayer y a Monsanto demandando a México, ganándole
la batalla por la prohibición del maíz transgénico. En el caso de las mineras es muy claro también. México había pagado hasta 2019 había pagado 242 millones de dólares a empresas por la vía de estas controversias. En septiembre del año pasado hace unos meses ganó una muy importante, Odyssey Marine, que es unos cazatesoros ahí que querían explotar en Baja California, en la mina de Don Diego, las aguas profundas y sacar de ahí fosfato para hacer fertilizantes. Había demandado a México por más de 3.500 millones de dólares. Al final, la sentencia del tribunal era que México tenía que pagar 37 millones de dólares. Entonces, comparado con la demanda, pues no era tanto, pero es una cosa muy millonaria. Ahorita tenemos también abiertas la de una empresa china, británica, por el tema del litio en Sonora. Actualmente. Sí, ahorita está abierta esa demanda, y pues la de Cálica, ¿no?, que ha sido también tema esta semana en Quintana Roo. Entonces, ya se me acabó el tiempo. Bueno, a los siguientes 2 minutos. Entonces, no, bueno, nada más para cerrar la idea, me parece que también uno de los retos, ya no voy a llegar a las perspectivas ahorita, pero uno de los retos es entender estos poderes que son supranacionales, que también están operando y que ahí no se ha abierto, y que es lo que nos falta, creo yo, en esta propuesta para México, explorar el tema de las comunidades, ¿no? O sea, en este suprapoder que a veces está sobre los estados, no se ha logrado integrar en nuestras propuestas el papel que van a tener las comunidades, o que están teniendo, que son las que han puesto el cuerpo en todos estos casos. Compañera. Creo que una de las cosas que hay que pensar para adelante tiene que ver con los planos en los que se mueve la soberanía. Creo que en este desaguisado con Donald Trump se ha reforzado la narrativa soberanista de la presidencia, desde la presidencia, y creo que eso es bueno. Y es bueno no en sentido de exaltación nacionalista, sino de vocación antiimperialista. Y además, cuando el imperio se viste de extrema derecha, mucho mejor, porque entonces politizar en clave antigringa es politizar no solo en clave antigringa, sino en clave antiderecha. Y por lo tanto, eso politiza a la izquierda. Bienvenido sea. Pero la soberanía, en realidad, en los temas que hoy nos convocan, tiene otras facetas, y la más importante tiene que ver con la soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica, la soberanía energética, y ahí creo que tenemos cuentas bastante tristes. Lo que nos ha dejado todo este tiempo de liberalización de la economía y deslocalización de los grandes capitales, sí tiene que ver con una pérdida de capacidad de soberanía en rubros fundamentales. Me di a la tarea de revisar más o menos en qué sectores de la economía hay preponderancia de capitales extranjeros y mexicanos, y creo que el ejercicio muestra cosas interesantes. Efectivamente, en la industria manufacturera ha crecido el papel de capitales nacionales, pero de una manera profundamente dependiente. ¿Por qué? Porque si bien ese desarrollo ha inyectado movilidad al mercado interno, porque ha generado muchos empleos en el ensamblaje, por ejemplo, automotriz, pues de todos modos, cuando esas empresas se vayan, pues tenemos un problema grave, ¿no? Pero del otro lado, un sector en el que los capitales mexicanos sí son preponderantes es el de la infraestructura. Ahí nadie le compite a Cemex, nadie le compite al Grupo Carso, que también es interesante para entender la dinámica de las burguesías locales y, por ejemplo, cómo pueden estar ahorita nerviosas por los aranceles al aluminio y, sobre todo, en este sector al acero, ¿no? Si pensamos en el sector energético, México ha recuperado mucha rectoría de energías no renovables, pero todo el sector de energías renovables en México está capital extranjero por doquier y a donde mires, ¿no? Los minoristas, aun cuando tienen competencia tipo Coppel,
tipo Oxxo, tipo Electra, en realidad los minoristas se la llevan Walmart, estos grandes, Costco, etcétera, etcétera, ¿no? En lo alimentario y sobre todo alimentos procesados, pues las grandes refresqueras, ¿no? Y del otro lado, pues sí, estos gigantes que además son muy imperialistas hacia América Latina, de Bimbo, Herdes, Lala, ¿no? Y tenemos un desarrollo de agroindustria local, pero de una agroindustria local nacional que ha generado, no sé si más problemas que beneficios, ¿no? La agroindustria de capital mexicano es su carne, es minsa, es más seca, que atenta contra el desarrollo agropecuario de las localidades y deja huellas de carbono que pues no les platicamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra cara de la misma moneda y problemática, creo. No, pues está muy... es interesante porque son los claroscuros de la soberanía. Que ¿no? son más oscuros a veces. Son sí, bastante ¿cuál oscuros. soberanía? O sea, podemos estar muy Es como una exaltados, soberanía pero claro, en las ganas de... la simbólica ahí la tenemos, pero la material La hay que material es el construirla. tema. Gaby, ¿qué decir? Bueno, pues, Agarra el... exacto, no te preocupes. ¿Qué decir de todo esto? Y en las perspectivas yo había dejado para esta segunda ronda el tema justamente que a mí me llamó la atención y que me parece preocupante sobre decir que el tratado es la única opción para enfrentar con éxito la competencia económica y comercial de los países asiáticos. Acá, China. No, o sea, no son los países asiáticos de China, ¿no? Y que la propuesta sería no solamente mayor integración en el norte, sino toda la integración regional. Y es preocupante, por un lado, por aislarnos más de lo que es América Latina, y bueno, también porque hablar de enfrentar a China o de hacer bloque con Estados Unidos, cuando China anunció pruebas de buques de guerra con Rusia e Irán, pues uno dice, mejor no te integres tanto, ¿verdad? Desintégrate. Ahora, también porque el atractivo económico que representa China, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a otros países asiáticos que Estados Unidos ha apoyado claramente, como Japón y Corea del Sur, pues yo creo que se ha revertido como esta mirada, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, Japón tiene la mayor deuda en relación a su Producto Interno Bruto, ¿no? En Corea del Sur también con problemas políticos y económicos. Entonces, bueno, también la visión que se tiene en la región de China yo creo que ya no es la misma. Por otro lado, también parece hablar a algo que ya no está sucediendo, como tú decías, Ingrid. Comercialmente, según la CEPAL, China, los lazos comerciales se multiplicaron en la región en cuestiones de importaciones y exportaciones 35 por 35 entre 2000 y 2022, mientras que el comercio de la región con el resto de los países fue solamente por 4. Es decir, es exponencial, ¿no? China es el principal socio comercial de Sudamérica y es el segundo socio de América Latina. Brasil, como tú bien decías, Diana, es el principal socio comercial de China y además tiene un superávit comercial. O sea, como para qué Brasil le vas a decir que se integre con alguien más y además tiene un superávit. ¿Cómo para qué? ¿Qué es esto que venden? O sea, el superávit es venden más de lo que compran en el extranjero. Aunque los economistas nos han dicho que el déficit comercial no necesariamente es algo malo, que es lo que le obsesiona a Trump, ¿no? Después, los otros países en cuestiones de socios, está Chile, Perú, el cuarto es México, ¿no? O sea, por ahí también hay cuestiones de una narrativa como para, el cuarto país que se relaciona con China es México. Mira. Ajá. Y el quinto es Ecuador, ¿no? Porque, bueno, Dani lo ha mencionado en otros momentos. Andrés Manuel, por ejemplo, a la par, ya se me acabó el tiempo y no me di cuenta, pero a la par que, que hablaba de mayor integración y demás, dejaba entrar y beneficiaba a la industria automotriz china, que además es de energías limpias, ¿no? Entonces, bueno, dejo para el último bloque la pregunta principal. No tan puercas. O no tan puercas. Sí. Ok, compañeras, vamos en el último bloque ya, con todas estas ideas que son múltiples.
lo que quieran retomar de lo que haya quedado pendiente, o conclusiones, o recomendaciones si tienen para la audiencia también, y para eso vamos a aplicar el tercer relojito. Ya ven cómo somos, ya ven cómo somos. La audiencia ya nos conoce. Entonces, Diana, ahí tiene su relojito de 2 minutos. 2 minutos. Libremente. Bueno, con libertad diría, bueno, este es un debate que hemos tenido ya en varias ocasiones. Yo creo que, claro, la diferencia de nuestro país respecto de tantas otras naciones es que tenemos una frontera que colinda con los Estados Unidos. Ese no es un tema menor a la hora de las decisiones político-económicas que deben tomarse. Tenemos una comunidad de migrantes gigantesca en esa nación. Las remesas que envían año con año es una cantidad importante también de los ingresos de nuestro país. Entonces, no creo que sea tan sencillo que México de pronto mire hacia otro lado, aunque evidentemente, ¿no? China, si le está vendiendo productos al mundo, eso también hace parte de lo que nos sucede a nosotros. Creo que lo que no hay que dejar de mirar es que aquí hay una competencia desleal fuerte de grandes capitales y que China no es garantía de absolutamente nada para nuestro país, ni de respeto de nuestra soberanía en el futuro, ni también de buscar, digamos, explotar nuestros recursos. Creo que el tema tiene que ver sí con el fortalecimiento de esa soberanía de la que han hablado todas, pero en una mirada que tenga ese perfil que a nosotras nos interesa, que apuntala hacia la izquierda y que tendría que ver con poner en el centro cómo todos estos siguen siendo mecanismos de explotación de la naturaleza, del trabajo humano, y que eso es lo que nos interesaría que también se apuntalara como algo que debemos a lo que debemos resistirnos y que hagamos uso de las grandes estrategias también de resistencia que nos han dado los pueblos y que han dado las luchas laborales. Entonces creo que por ahí eso es lo que no habría que perder de vista a la hora de la que escuchamos, ¿no? Que nos estamos volviendo casi en una potencia de lucha ante lo que sucede en el mundo. Bueno, sí, pero vamos a sentarle y darle una carnita y vamos a ver si los capitalistas responden con ese espíritu nacional que dicen ahora tener a los derechos laborales, por ejemplo. Y ya, no tengo recomendaciones hoy. No hay recomendaciones. No se me ocurrió. Compre producto chino, no, mentira. Sus conclusiones, recomendaciones, piensos. China, sí, no. ¿Qué hacemos? No, bueno, yo coincido totalmente con Diana en el sentido de que estamos, o sea, nos tocó estar donde nos tocó estar. Es un país del sur global que tiene 3.200 kilómetros de frontera con el imperio. Es un país que tiene el 80%, por esta historia que ya contamos, el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. No se pueden cortar de un día para otro para decir, ay, no, me voy con el otro. Eso es absolutamente imposible. Luego no es tan fácil el acuerdo comercial con otras economías de América Latina porque pues tienen procesos institucionales, democráticos, económicos muy dispares, entonces no es así como que ahorita ya nos ponemos todos de acuerdo y ya sale. Incluso se intentó en algún momento con el CONOSUR, con el Mercosur, y bueno, tampoco a la vuelta de los años tampoco ha sido la salida, ¿no? Y hasta ahorita lo que hemos hecho sí es ir como malabareando. Andrés Manuel fue muy hábil en eso, de malabarear con las dos, es decir, sí a Estados Unidos y la integración, lo que sea, sí abrirle el paso a las economías chinas. No tenía la presión que tiene Claudia Sheinbaum de Donald Trump ahorita de cerrar, porque es una política mucho más agresiva. Y yo sí creo que, o sea, a mí me parece que las líneas que tiró en este momento van en un buen sentido, pero creo que le hace falta a esa propuesta pensar en modelos también comunitarios, modelos que no todo sea centralizar la energía, todo en el poder del Estado, porque también hay un trabajo ya avanzado de muchos pueblos con muchas experiencias que han ido también desarrollando modelos comunitarios distintos, que no van a resolver todo el tema del país, pero que tendrían que tener una cabida en esta propuesta, que tendrían que ser nombrados en esa propuesta, que tendrían que ser incluidos en esa propuesta, ¿no? Entonces, hasta ahí.
¿Alguna recomendación? No tengo No hay tampoco recomendación. Hoy día estamos en versión, escuche el discurso del Zócalo. Esa sería la recomendación, ¿no? Y haga sus propias análisis. A ver si me alcanza para la recomendación. Creo que necesitamos como que colocarnos en un sentido de realidad y en un sentido de utopía. El sentido de realidad sí nos dice que tenemos esta gran frontera con Estados Unidos, que no podemos cambiar de dependencia de aquí para allá. Pero también nos dice que se está reorganizando el bloque del capitalismo occidental al que estamos habituadas, ¿no? Y que el acuerdo económico y los intereses económicos amparados militarmente en la OTAN se está fracturando, y eso es muy interesante de ver, por ejemplo, en el enfrentamiento simbólico, pero también material y diplomático que está teniendo Europa respecto a Donald Trump, y eso creo que también juega en este sentido de realidad que hay que tener, ¿no? De hacia dónde mirar. Pero creo que me importa más el sentido utopía, y me quedo con lo que dice Diana, ¿no? En el sentido utopía, pues a mí más que mirar al oriente, pues me gusta mirar a la izquierda, y deberíamos aprovechar este cimbrado de piso que tenemos para volver a plantear en el centro la crítica al sistema económico, no cómo nos acomodamos mejor con el nuevo hegemón o en un mundo multihegemónico, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, mucho sentido de realidad, pero sobre todo mucho sentido de utopía, ¿no? Recuperemos la capacidad de imaginar futuros en los que no tengamos que ver con qué explotador vamos a hacer negocios y quién nos hace vivir y sobrevivir mejor en la geopolítica hoy por hoy. Y sí me alcanzó para la recomendación. Yo que andaba con eso de los impuestos, pues Tax Wars. ¿Se acuerdan que vimos este documental maravilloso que nos enseña a ver que el empresariado no solo evade impuestos sobrefacturando y subfacturando, es decir, diciendo que venden menos de lo que venden y diciendo que compran más de lo que compran y engañando así a los sistemas tributarios, no solo yéndose por los linderos y haciéndole trampa al sistema, sino sobre todo la evasión grandota se da, como lo pueden ver en ese documental. Así que vean, para que vean que la única patria que tienen los poderosos del dinero es el dinero mismo. La patria está en el dinero. ¿Dónde se podría? ¿Es Tax Wars o Guerra de Impuestos? Si le ponen así, hay una página. Sí, creo que sí, estaba la organización que había colgado. Exacto. Gabriela Arévalo, recomendaciones. Pues no sé si recomendaciones, conclusiones, pero sí hacernos la pregunta. O sea, cuando yo planteaba el asunto de China, no era para decir sigamos bajo ahora la integración de China, sino plantar este sentido de realidad de, pues Sudamérica está integrado con China, ¿qué le vamos a decir que se integre con Estados Unidos? Pero además por otra pregunta, que eso es lo más preocupante. ¿Quién querría, en su sano juicio, integrarse ahora con un país que explícitamente dice que va a reactivar todos sus mecanismos imperialistas y entonces amenaza con anexarse Canadá, con anexarse Groenlandia? O sea, es una invitación a vengan con nosotros al matadero, y me parece que no es pues muy realista ni tampoco utópica, ¿no? Entonces yo creo que así habría que plantearnos pues en otros términos, ¿no? Sí, de no confrontación, pero también de o que hagan un poco de sentido si queremos pensar que, por ejemplo, podemos mirar al sur, que es lo que hemos pedido desde hace mucho, ¿no? Para crear, digamos, lazos mucho más duraderos, comerciales, sociales, etcétera. También creo, y eso tiene que ver con lo que ha dicho Tere, que si bien hay una cuestión práctica en donde no podemos desvincularnos de Estados Unidos, también insistir tanto en mantener el bloque tiene que ver con el papel protagónico que tienen los empresarios. Estos empresarios que se dedicaron nada más a vender cositas, pues ni siquiera a desarrollar tecnología, ¿no? Y entonces tienen un excesivo peso porque son ellos los que han ganado. Lo que hemos presentado el día de hoy en la mesa es que son ellos los que han ganado con ese tratado y no necesariamente la masa trabajadora, etcétera. Entonces creo que tenemos que escuchar más la voz de los trabajadores
trabajadores, de las comunidades, de saber cómo afectó, por ejemplo, socialmente el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y para tener una propuesta sistémica. Claro que los programas del bienestar son importantes, pero necesitamos una propuesta sistémica de desarrollo comunitario para el país y que pueda también vincularse con la región. ¿Alguna recomendación? Pues nada más que no vayamos a eso. Recomendación, piense en utopías. Recomendación, vaya a pensar. Y bueno, muy interesante todo lo que hemos conversado. Y yo estaba pensando también en que en esto de la deslocalización, algún día tenemos que hacer un programa sobre los fondos de inversión, porque claro, estamos hablando como de las industrias nacionales, digamos el comercio que tenemos interpaíses, pero no se nos olvide que el mundo es un monopolio de 3 fondos de inversión que son dueños de absolutamente todo. Yo quería hacer una recomendación de un texto muy bueno que se llama ¿Por qué la guerra? Y que explica un poco por qué Europa está endeudado y por qué Europa está casi tronando económicamente, ¿no? Y de qué manera ellos fueron, en esta integración otanista con Estados Unidos, cada vez, obviamente, neoliberalizando algunas cuestiones en el sentido de dejando toda la seguridad social cada vez más de lado, para invertir muchísimo las personas en seguros. El seguro de salud, que el seguro de no sé qué, no la privatización clásica de todo modelo neoliberal. Pero lo interesante es que adivinen quiénes son dueños de los seguros que compran las personas de Europa. 3 fondos de inversión, 3, que son estadounidenses. Digamos, ahí está, porque son deslocalizados, en realidad son como del mundo, uno ni siquiera sabe de dónde son. Entre ellos BlackRock, ¿no? Y entonces la gente en Europa empezó, digamos, a quitarle fondos a Europa para meterlo en estos fondos. Entonces cada vez el mundo se ha ido como convirtiendo en una especie de monopolio de 3 fondos. Entonces sí, yo invito a la gente a leer, se llama ¿Por qué la guerra? Es de Mauricio Lazarato y está ahí disponible en Diario Red, creo que sí, Diario Red, para que puedan leerlo. Y más nada, muchas gracias a todos por su sintonía, ha sido una conversación muy interesante, compañeras, como siempre, y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde en este mismo canal, Capital 21, próxima semana. Nos vemos.